Radio Eternidad presenta Concierto Post-Telebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchas gracias al Señor porque una vez más nos permite reunirnos en este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Qué bueno que están con nosotras. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo está Janet Lijó. Muchas bendiciones. El Señor las bendiga abundantemente. Amén. Y sean muy bendecidas en este espacio de hoy, porque vamos a estar hablando de la restauración. El Señor quiere restaurar nuestras vidas permanentemente. Así es. Y significa que si Él quiere restaurar nuestras vidas es porque algo se ha quebrado, algo ha cambiado, ¿verdad? Entonces, Janet, ¿cuál es el significado de restauración en la Biblia? En el programa anterior estuvimos hablando sobre la apatía espiritual, que no es más que ese tiempo de desierto o resequedad o sequedad espiritual. Sí. Cuando, aún siendo mujeres cristianas, nos envolvemos en el mundo y nos vamos apartando del Señor. Pero la Biblia enfatiza la importancia del arrepentimiento y de volvernos otra vez a Dios, porque nuestro Padre siempre quiere restaurar las relaciones rotas y traer sanidad espiritual a nuestras vidas. Si nosotros buscamos este término de restaurar o restauración en un diccionario secular, encontramos lo siguiente. Dice arreglar los desperfectos de una cosa. Wow. O poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Así que si nosotros llevamos esta idea al término o al plano espiritual, restauración nos habla de que tenemos una condición de pecado, de que nos hemos alejado del Señor y es necesario, Dios quiere traernos nuevamente a la posición en que antes estábamos de comunión, de intimidad con Él. Así que cuando nosotros vemos que el Señor, a través de toda su palabra, vemos cómo Él quiere restaurar siempre a su pueblo, lo que nos habla de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso y de un Dios que tiene un propósito especial para la vida de cada una de nosotras. Sí, y oyéndote decir esas cosas me llega a la mente el pueblo de Israel. Así es. El pueblo de Israel que aunque nosotros muchas veces lo señalamos como un pueblo verdaderamente pecaminoso, muy reiteradamente pecaminoso, nosotros no nos comparamos con ellos, pero en ese pueblo hubo permanentemente, Dios tuvo que estar siempre restaurando, Janet. Y también nosotros en su iglesia hoy día tiene que vivir restaurando nuestras vidas porque con una facilidad increíble nos alejamos de Él. Y en la Biblia nosotros vemos varios versículos donde vemos a un Dios tratando de restaurar a su pueblo. Sí. En el libro del profeta Jeremías, nosotros podemos leer en el capítulo 15, versículo 19, lo siguiente. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, hablándole a su pueblo, yo te restauraré. O sea, tiene que venir la intención de que nosotras sepamos que estamos en una condición pecaminosa, que nos hemos alejado del Señor. Entonces Él dice, yo te restauraré y estarás delante de mí. Porque el pecado nos aleja de Dios. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, vamos a ser útiles delante del Señor. Nuestra boca podrá hablar
y reflejar al mundo quién es Dios y lo importante que es tener a Dios en nuestras vidas. Janet, entonces, para que se dé esa restauración, lo primero que tiene que ocurrir en nuestras vidas es reconocer que estamos mal, que estamos caminando mal, que nos hemos alejado de Dios y que necesitamos volver a la posición original, ¿verdad? Con una vida que honraba y glorificaba a Dios. Eso es lo que dice, si te conviertes, yo te restauraré. Sí. Hay otro versículo en el mismo libro de Jeremías, pero ahora en el capítulo 30, del 1 al 3, dice, este es el mensaje que el Señor dirigió a Jeremías. Le dijo, el Señor, el Dios de Israel, dice, escribe en un libro todo lo que te he dicho, porque viene el día en que cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá. Yo, el Señor, lo afirmo, yo los haré volver a la tierra que di a sus padres como su propiedad. Ya vemos a un pueblo que había sido ya desterrado. Dios lo había sacado de la tierra y ahora estaban en Babilonia. Y Dios, siempre buscando la restauración, va a venir el día, él le dice a Jeremías, que yo voy a volver a restaurar a mi pueblo. Y ahí nos habla del amor, que el Señor no quiere que nosotras permanezcamos en ese estado de lejanía de Él. Y hay otro versículo también en el libro de Jeremías que a mí me encanta. Está en Jeremías 31:3 y dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Amén. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y hay otras versiones de la Biblia que todavía nos habla más claro este versículo. Por ejemplo, en la palabra de Dios para todos dice, y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. O sea, a pesar de que de manera obstinada tú sigues pecando, a pesar de que de manera obstinada tú persistes en estar alejada de mí, dice, por eso, o sea, porque yo te amo. Sí. Por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Y la NTV dice, y por eso con amor inagotable te acerqué a mí. Gloria a Dios. Otra versión dice, por tanto te soporté con misericordia. Ese es nuestro Dios, que siempre con amor nos está llamando, ven otra vez hacia mí, devuélvete de ese camino pecaminoso. Amor eterno. Amor eterno. Un amor que no termina. Sí, así aún mismo. en la condición Inagotable. en la que nosotros pudiéramos estar, pero que necesitamos ser restaurados, como tú dices. Amén. Entonces, Janet, de manera personal, si vamos al autoexamen de la vida nuestra, ¿cómo podríamos nosotros entonces, nuestra vida podría ser restaurada por Dios? Volvernos a Él para que Él haga esa obra de restauración. Como hablé al principio, restaurar significa recuperar, recobrar, reparar, renovar, volver a poner algo en el estado que antes estaba. En otras palabras, para ver restauración tiene que haber un daño. Sí. Algo no está bien y por ende tiene que haber una necesidad. Sí, un reconocimiento de esa necesidad. Y eso mismo pasó en los días de Samuel. El pueblo se había apartado de Dios. Le había dado la espalda y Dios se alejó del pueblo. Dios no puede estar en un pueblo, en medio de un pueblo pecaminoso. Entonces nosotros leemos en 1 Samuel 7, del 2 al 3 lo siguiente. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Sí. Y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. O sea, Dios se escondió de su presencia. Sí. Entonces, habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servirle solo a Él, y Él os librará de mano de los filisteos. Ellos estaban ante un eminente problema delante de los filisteos, pero ellos no escuchaban la voz del Señor. Y el Señor le dice, Samuel le dice, ustedes quieren escuchar a Jehová, tienen que volverse a Él. Tienen que dejar de estar en ese estado pecaminoso y Dios se hará visible delante de ustedes. Como siempre, el problema del ser humano es el corazón. Así es. Y por eso el énfasis aquí de que si de todo vuestro corazón, tiene que haber un volvernos al Señor. Totalmente de acuerdo. Completamente auténtico. Así es. Anhelarlo y reconocer que solamente en el Señor nuestras vidas pueden tener el propósito ser para el cual Él nos ha llamado y Así podemos es. glorificarle. Entonces, viendo esto, hay pasos específicos que nosotros pudiéramos dar, ¿verdad? Claro. Para decir, bueno, voy a
voy a obedecer al Señor, voy a caminar con Él, voy a hacer tal y tal cosa para que mi vida vuelva a ese estado original en el que yo amaba a Dios con todo mi corazón. ¿Cuáles podrían ser esos pasos? El primero de ellos es el que tú acabas de decir, Ru. Es cuando ya yo decido, yo tengo que cambiar el rumbo de mi vida. Sí. Nosotros leímos ahorita en 1 de Samuel 7, cuando Samuel le dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Y en 2 Crónicas 7:14 dice, si se convierten de sus malos caminos. O sea, tiene que haber una decisión personal. Sí. De que yo saber que estoy mal y que tengo que cambiar el rumbo de mi vida. Pero también, en segundo lugar, cuando yo me alejo de la presencia del Señor, es que yo quité al Señor del primer lugar en mi vida y entroné a otro. Entroné al yo, entroné al trabajo, entroné mis deseos, a una persona, entroné una relación. Otra cosa, pero quité a Dios. O sea, en segundo lugar, yo tengo que volver a tomar a Dios y ponerlo en primer lugar de mi vida. Y decir que yo tengo a Dios en primer lugar es que Él es lo más importante en mi vida. Pero eso se tiene que notar. Eso se tiene que vivir. Exactamente. Porque no decirlo solamente, sino que mis hechos realmente certifiquen que mi Dios está en primer lugar de mi vida. Porque esos hechos estén acorde a lo que el Señor ha establecido. Así mismo. No contradice su palabra. Así es. Por ejemplo, en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere que nosotros la amemos de manera integral. Amén. Total, con nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra mente. De esa manera nosotros entronamos a Dios en nuestro corazón en primer lugar. Amén. Sabes que mientras tú hablabas, pensaba yo, hemos hecho el énfasis de la necesidad de reconocer que estamos mal, de volvernos a Él, de poner a Dios en el centro de nuestras vidas y quitar todo lo que es pecaminoso y que nos aleja de Él. Pero Janet, ¿sabes que en muchas ocasiones nosotros como creyentes reconocemos que estamos mal? Reconocemos que estamos obrando tenemos una conducta pecaminosa y continuamos yendo a la iglesia, participando de todas las actividades, haciendo nuestros devocionales, nuestras oraciones, y sin embargo el pecado permanece ahí, porque no queremos soltarlo. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Cuando nosotras decidimos, lo que pasa es que en ese momento es solamente de labios que nosotros queremos volvernos a Dios, pero no hay una decisión real, no hay una decisión de corazón de yo querer realmente volverme a Dios, volver del mal camino y poner mi norte hacia Dios. Otro aspecto, Ruth, también para yo restaurar mi vida, tiene que venir esa hambre otra vez por las Escrituras. Sí. Esa hambre por las Escrituras, y esto puede sonar otra vez como un cliché, pero no. O sea, si yo no oigo al Señor cada día, si yo no voy a través de la palabra, yo no escucho lo que Él quiere para mí, va a ser muy fácil yo seguir en el pecado. Cuando Josué iba a hacer la tarea más importante que Dios le había dado, y era dirigir, ser el líder para que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida. Sí. Ya Moisés le había pasado el mando porque Dios así lo había determinado. Y Dios le dijo algo, un versículo que todas conocemos, está en Josué 1:8, dice, nunca. Ese fue el consejo que Dios le dio. Nunca se apartará de tu boca. Nunca. Eso significa que bajo ninguna circunstancia. Sino, pero oye, entonces, sino que de día y de noche. Todo el tiempo. Meditarás en él. Pero ¿cuál va a ser el resultado de eso? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces luego viene la promesa. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Si yo no voy a la palabra del Señor diario, así como dice, de día y de noche yo medito en ella, va a ser difícil yo salir de mi vida pecaminosa. Sí. Y ese resultado de que Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien, nosotros lo queremos buscar por nuestra cuenta. Y Dios me dice, no, ven a mí. Y yo voy a hacer que tus días, yo voy a hacer
que tu vida, no que no tengas problemas, sino que esos problemas tú los vas a enfrentar conmigo, te va a ir bien en cualquier circunstancia de la vida en la que tú estés. Qué bueno que haces la aclaración de que no es que no tengamos problemas. Así es. Porque en un evangelio de prosperidad que se predique, pues entonces creemos que el prosperar nuestros caminos y que todo nos salga bien, muchas veces es exento de problemas o bienestar económico. Eso no es de bíblico. Éxito. Eso no es bíblico. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí. Eso de que todo me va a ir perfecto, no. La perfección en nuestra vida va a venir solamente cuando estemos con Él en una eternidad. Ahora, Él sí nos dice que mientras estemos aquí, Él va a estar siempre a nuestro lado. Amén. Y con Él, toda la batalla la tenemos ganada de antemano, en medio de cualquier circunstancia en que nosotros estemos viviendo. Sí. Y con respecto a la palabra, Ru, en una ocasión se hizo una encuesta de por qué los cristianos no leían con regularidad la palabra. Y es increíble cuál fue el resultado. En primer lugar, muchos decían que para ellos no tenía esa gran importancia. Cuando yo leí eso, wow. Y la verdad es que si no leemos la palabra es porque no le estamos dando importancia. Es cierto, o sea, a mí no me interesa lo que Dios quiere decirme. Y otros cristianos entendían que era más fácil oír la palabra por medio de los líderes, por medio del pastor, que ellos sentarse a estudiar. Sí. Pero es bueno saber que Dios tiene una palabra para cada una de nosotras. Amén. Cuando el líder, cuando el pastor, cuando el predicador sube y predica la palabra, sí, Dios quiere que nosotros la escuchemos, pero eso es algo que Dios está hablando, que le habló primero a esa persona y Él lo está hablando, pero Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotras de manera particular. Tenemos que ir nosotras a su palabra. Además, leyendo la palabra, nosotros vamos a alejar el pecado de nuestras vidas. Mira cómo dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. O sea, en mi corazón yo estoy guardando tu palabra. Y mira cómo termina ese versículo. Para no pecar contra ti. Amén. Ese es el resultado, Ru, cuando nosotros estamos siempre apegados a su palabra. El pecado se aleja de nosotros. Y fíjate, Janet, que nosotros, humanamente hablando, la capacidad nuestra de retención cuando escuchamos una cosa, un mensaje, es mucho menor que cuando la estudiamos, que cuando la leemos. O sea que es necesario. A veces se sale de un culto, qué buena palabra. Y cuando vamos a verlo, a describirlo en detalle, hay muchas cosas que se nos han olvidado. Así no ocurre lo mismo cuando es estudiando las escrituras nosotras mismas, de primera mano. También, Ru, otra cosa que nosotros tenemos que hacer en ese proceso de restauración es buscar refugio en Dios a través de la oración. Sí. Ya siempre hemos dicho que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Sí. Y la oración es algo que nosotros dejamos de hacer cuando comenzamos a alejarnos de Él. Ni oramos ni leemos su palabra. Y hay tantos beneficios que tiene una vida de oración. Ay, sí. Es el medio, por ejemplo, para nosotros entrar al trono de la gracia y encontrar, como dice su palabra, el oportuno socorro. Nos ayuda a encontrar guía en el camino de la vida. O sea, es diariamente, Señor, yo voy a hacer esto. Hasta las cosas más sencillas, nosotros tenemos que ponerse en las manos a Él. Guíame, nos ayuda a ser mujeres sabias, exactamente, a encontrar paz. Ante cualquier necesidad, porque Él es nuestro Padre. Es decir, y vaciar nuestra vida delante de Él. Mira, Señor, está pasando esto, dirige mis pasos. O mira esta reunión que yo voy a tener hoy. Señor, pon palabras en mi boca. O mira esta situación. Que te refleje yo a ti, Señor, en todo momento. Señor, gracias por todo lo que tú haces. O sea, es el medio como yo me comunico con Él. Y por lo tanto, es el medio que yo voy a poder fortalecerme ante cualquier circunstancia, ante cualquier tentación. Y es un canal, Ru, para Dios obrar milagros
es un canal. O sea, cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor y pedimos, Dios obra milagros cuando su pueblo ora. Amén. Y en toda la Biblia nosotros vemos diferentes circunstancias en las que Dios obró milagros a través de la petición de su pueblo. Janet, y el congregarse, que es un mandato del Señor y que hay tanta bendición también en congregarse, es necesario que nosotros estemos permanentemente en nuestras iglesias buscando del Señor y del apoyo, el amor y los testimonios, las vidas que el Señor usa a través de la familia del Señor, ¿verdad? Es que en medio de la congregación nos edificamos unos a otros. Como hemos dicho anteriormente, el Señor no nos hizo para vivir solos, como llaneros solitarios. Él nos insertó en una comunidad, en una familia espiritual en la que nos ayudamos unos a otros. Por eso Él dice, no dejemos de congregarnos, en Hebreos, un versículo que es muy conocido. Como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Y por lo tanto tenemos que congregarnos porque es un mandato. O sea, no es una opción. El Señor dice, no dejes de congregarte. Y la restauración no puede darse aislada del pueblo del Señor. Definitivamente que no. De la casa de Dios, de la familia que el Señor nos ha dado. Así es. Para ayudarnos, para que nosotros crezcamos y seamos fortalecidos en ese pueblo. También, Ru, en el proceso de restauración, yo tengo que presentar mi vida al Señor y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo puedo servir en tu reino? O sea, yo tengo que buscar oportunidades para poner mis dones, mis talentos al servicio del Señor. Y en ese proceso también de restauración, volvemos a lo de no dejar de congregarnos. Yo tengo que hacer equipos con otros. Cuando yo tengo un pecado específico con el que yo estoy luchando, cuando se me hace difícil leer la palabra, cuando se me hace difícil orar, sería bueno yo tomar a una hermana, a una líder de mi iglesia y yo decirle lo que está pasando y yo rendir cuentas. Sí. Que esa líder me pueda preguntar, ¿leíste tu palabra? ¿Oraste? ¿O qué pasaje estás leyendo? O sea, es una manera no de rendir cuentas, sino de hacer equipo. Sí. De unas a otras. De animarnos, de apoyarnos, así acompañarnos. Mismo, unos a otros. Así es. La verdad es que qué bueno que el Señor está siempre presto para recibirnos cuando nosotros tenemos que volver a Él, ¿verdad? Para que nuestra vida sea reavivada, restaurada, ¿verdad que sí? Y como consejo final, Janet, ya para concluir el espacio, ¿qué podrías decirnos? El llamado de hoy, Ru, es que nosotros no nos autoexaminemos y veamos cómo estamos. Nos hemos alejado. Dios siempre está tendiendo esa alfombra de restauración y diciéndonos, yo quiero que tú vuelvas a mí. Amén. Es un llamado a cambiar la ruta equivocada por la que nosotros estamos transitando. Es un llamado también a un crecimiento espiritual. Amén. A que yo no puedo ser siempre una niña espiritual. Yo tengo que ser una mujer madura espiritualmente. Es un llamado a servirle, a estar presta al servicio. Es un llamado a una vida de oración. Es un llamado a una vida de estar conectada a su palabra. Y por lo tanto es un llamado a que dejemos de ser mujeres inútiles en su reino. Amén. Wow, dejemos de ser mujeres inútiles en su reino, porque el Señor nos ha llamado, realmente nos ha llamado para que le sirvamos, para que seamos el medio a través del cual puede ser visto. Y eso no es poca cosa. Así es. Oremos para entonces despedir el programa. Amén. Señor, te damos tantas gracias por ese amor eterno con el cual tú nos has amado, Señor. Amén. Y nosotros podemos venir a ti permanentemente reconociendo, Señor, que te necesitamos más y más, Dios, que nosotros en este día, Señor, en este momento en que hemos escuchado tu palabra, podamos decir, Señor, hoy yo determino acercarme más a ti, amén, buscarte más, orar, leer tu palabra, vivirla, presentarme delante de ti permanentemente para que tú hagas conmigo conforme a tu voluntad, para que tú me uses, Señor, para tu gloria, para tu reino, ya en donde quiera que yo
esté, ya sea en la iglesia, en mi trabajo, en la universidad, en mi casa, que tú seas exaltado en nuestras vidas, oh Dios. Restaura hoy, Señor, a cada una de las vidas que están escuchándonos y que necesiten esa restauración. Avívanos en ti, Señor. Haznos crecer en ti para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas y amigas, así terminamos este espacio. Así que en un próximo Mujeres en la Verdad nos vemos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga.